Mamá intentó lo que papá no pudo o no quiso, quedarse. Tocaste la frase que creo que me llevó toda una vida. A veces es un poco absurdo hablar como huérfano. Yo tengo 49 años, ¿no? Y tengo hijos, entonces siempre la pregunta es cuándo uno deja de ser huérfano. Y obviamente hay algo, mi papá se suicidó, mi mamá estuvo enferma de cáncer y había algo de pulsión de vida de ella, de aún en esa situación muy, muy difícil por el contexto, por la enfermedad, y esa pulsión de vida es quizá uno de los legados más hermosos que nos deja mamá. Y, y el libro tiene que ver también, o sea, hablamos antes del llanto, porque una cosa muy vital y pulsión de vida que veo, que vi en mi mamá aún en las últimas horas. Hola, bienvenidos a una nueva charla del ciclo Conversaciones en el corazón de la redacción del Diario de la Nación. Hoy, otra vez, como ven, me estoy dando gustos. Hoy me voy a dar un verdadero gusto, que es conversar con Martín Sivak. Hola Martín, ¿cómo Hola andamos? Hugo, ¿cómo estás? El gusto saludarte. A ver, Martín es periodista, pero también es editor, muy buen editor, podemos decir escritor, de no ficción, pero escritor. Además, bueno, ahora hay uno de los libros que ya se ha volcado al cine, aunque eso también lo vamos a hablar. Y hoy vamos a estar hablando de un libro que está saliendo ahora, que es este libro. Y sí, yo ya lo leí, ya me di el gusto. Yo me lo leí en tipo PDF, pero está, es una maravilla. Eso lo digo yo y lo asumo yo. De que vos no digas nada, yo. Entonces es un verdadero placer que además, ahora me vas a decir si corresponde o no decirlo, es casi como un díptico con este que es recontra conocido tuyo. ¿Tuvo cuántas ediciones? Más de 8. No sé cuántas tuvo. A ver, en Argentina 11 o 12. Este aborda más la historia de tu papá. Este es entre tuyo y tu mamá. Entonces por eso me da la sensación si es un díptico. Ahora lo vamos a hablar de eso. Pero nos vamos a encontrar acá. Y entonces arranquemos, Martín. ¿Qué te trajo hasta acá? Ujú. En principio, poder hablar de este libro o hablar de este libro que tiene que ver, a ver, porque la pregunta creo que tiene también un poco que ver con eso, que es la insistencia en poder escribir y contar algo. Yo no tengo el don de la escritura, hay gente que escribe muy rápido, muy bien, entonces en mi caso me trajo hasta acá esta insistencia en poder escribir, reescribir hasta poder terminar un libro, que es un trabajo enorme, más de fondista, vos corres que de esa idea que se escribe rápido y las cosas uno se las puede sacar de encima, al contrario. Ya nos vamos por la rama. ¿Vos decís que no escribís bien? No, o sea, a Vos ver, escribís bien. no, O sea, yo te leo y te no, digo, qué sonó, pedazo de... sonó, o sea, a ver, bueno, a lo que voy es que yo escribo con faltas de ortografía, con problemas de concordancia y reescribo mucho. Es más lo que reescribo que lo que escribo. A eso me quería decir. Y sabes que creo que tiene que ver con algo que me hizo acordar. Yo cuando era chico estudié bandoneón, ¿sí? Y mi gran ídolo era Piazzolla, era un gran fanático de Piazzolla. Entonces una vez le preguntaron a Piazzolla, maestro, ¿en qué momento del día usted se inspira para componer, para crear? Esperando la respuesta, mirando un atardecer o un amanecer, y Piazzolla dijo 8 horas del culo en la silla. Entonces, si Piazzolla dijo eso, lo que nos queda A todo no. al resto es en vez de 8 que sean 14. Exactamente. Abordaste esta idea que a su vez me dispara a mí, la otra es el porqué de este libro, que no es lo mismo. Ujú, ¿Por qué este libro? Y ujú, además voy a contarles algo que no estoy spoileando, pero vos en el propio libro contás que lo escribiste y lo dejaste asentar mucho tiempo. ujú, Entonces también es, ¿por qué este libro y por qué ahora? ujú. Mira, el porqué de un libro es como, sí, una idea que tengo más o menos clara, que es escribir sobre las cosas que realmente te importan. O sea, yo, este es el 10.º libro que publico y todos los libros, la razón de la existencia
de ese libro que me importaron mucho, que no tiene que ver con un cálculo si hay lectores o si no hay lectores o si es el momento. Cada libro tiene una explicación, pero tiene que ver con, porque son cosas que me importaron mucho. ¿Por qué me importó mucho? Este es un libro de tres historias supuestamente inconexas. Uno es el diario de una separación, o sea, un dolor universal. Todos estuvimos en una separación. Y en medio de ese diario, que fue un diario del agobio y del sufrimiento, tuve como una especie de pulsión vital, que es recordar quizá el mejor trabajo que tuve en mi vida, que fue viajar de Buenos Aires a Tijuana con John Langan. John Langan es un gran documentalista británico. Yo tenía 25, 25, 26 años y viajamos y fue una experiencia formativa de educación laboral, sentimental, de muchas maneras. Entonces ese diario convivió con esa, con esa evocación del viaje. Y en el medio del viaje, el viaje se partió en tres. El primer recreo del viaje, el primer receso del viaje, John volvió a Londres porque nacía su hijo y yo volví a la Argentina donde murió mi mamá. Entonces, esa muerte en medio de esa experiencia tan extraordinaria me llevó a volver o a empezar a escribir la vida de mi madre y todos esos años de su pelea contra el cáncer. Y el libro termina siendo sobre esas tres historias supuestamente inconexas. Tratando de contestar tu pregunta, la reescritura y que haya pasado tiempo, dejarlo descansar, me ayudó a intentar amalgamar esas tres historias para darle un sentido, que es el sentido de los duelos. Digamos, uno escribe de cosas que le importa. Bueno, esto es sobre los duelos amorosos, el duelo de la muerte de mi mamá, y también sobre esa amistad extraordinaria con John Langan. John Langan después fue secuestrado por los talibanes y es una vida muy extraordinaria a la que pude acompañar y bueno, y ahora somos muy amigos con él. El libro, lo vuelvo a mostrar, se llama La llorería. Vos en el propio libro contás que tenía otro título tentativo, pero lo que me interesa es, si querés, que cuentes este título. ¿Por Sí. qué? Mira, la llorería era una frase que decía mi papá cuando los menores de edad o los niños perdíamos en un partido de fútbol o en alguna otra contienda deportiva y nos quejábamos por distintas circunstancias y la frase era a llorar a la llorería. Entonces esa frase quedó y acá yo con bastante pudor, el narrador llora bastante por distintas circunstancias y lo de llorar a la lloría no es bancátela, sino que bueno, el llanto a veces es parte del desborde y bueno, y un libro tiene mucho de desborde y yo no quería disimular. No sé cómo te pasó a vos no tenía un título y al final, en el último momento, vimos esa palabra, la empezamos a discutir con las editoras y quedó La Llorería. Me parece excelente, ¿eh? Te digo, además, no voy a spoilear, pero es, es el título. Me gusta más este título que el otro que estaba. Claro, yo no tengo por qué opinar, pero digamos, habiéndolo leído, quizás el primer lector extranjero a la editorial que lo leyó, te puedo decir, para mí me pareció extraordinario. Y dicho eso, sí te digo que yo sí te envidio cómo escribís. Entonces, la potencia de tu escritura o edición, como decís, el pulir, 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 amasar, volver a pulir. Hay una frase tuya que es brutal y que a mí, por eso también traje este libro, ¿no? Porque esta idea como de un díptico. Mamá intentó lo que papá no pudo o no quiso, quedarse. Es brutal. Entonces, tres comentarios sobre eso. Primero, la potencia de esa frase. La segunda, que en parte ya lo estás diciendo, es editas mucho. Y tercero, la importancia de dejar asentar un texto antes de lanzarlo al ruedo. A ver, bueno, tocaste la frase que creo que me llevó toda una vida. A veces es un poco absurdo hablar como huérfano. Yo tengo 49 años, ¿no? Y tengo hijos, entonces siempre la pregunta es ¿cuándo uno deja de ser huérfano? Y obviamente hay algo, mi papá se suicidó, mi mamá estuvo enferma de cáncer y había algo de pulsión de vida de ella, de aún en esa situación muy difícil por el contexto, por la enfermedad, y esa pulsión de vida es quizá uno de los legados más hermosos que nos deja mamá. Y,
y el libro tiene que ver también, o sea, hablamos antes del llanto, porque una cosa muy vital y pulsión de vida que veo, que vi en mi mamá aún en las últimas horas, y también quise rescatarla, por ahí la vida de mi padre fue una vida un poco más extravagante, pero también la hija de un imprentero español y una Exactamente. bibliotecaria que el sentido de su vida era formar una familia, el centro de su vida fue incondicional con sus hijos. Entonces había algo de eso que yo quería dejar. Y al mismo tiempo, con las cosas también inesperadas de los libros y lo bueno de dejarlos reposar es que este libro durante muchos años no tenía final, ¿sí? Hasta que en una mudanza muy reciente encontré las cartas de mi mamá a mi papá cuando mi papá estaba preso por razones políticas en el año 69. Y en esas cartas, que en ese momento Te freno ahí porque vamos a abordar eso después, entonces no me quemes la estructura de la entrevista. bien, Pero en esa línea, déjame entrar en la cocina de la escritura, la estructura de la novela. Vos ya anticipaste que tiene como tres ejes. Sin spoiler otra vez, no es que hay eje uno lo cerramos, eje 2 lo cerramos, eje 3 lo cerramos. Está el eje uno, aparece el 2, aparece el 3, pero vuelve el uno, vuelve el 3, vuelve el 2, vuelve el uno. Y entonces eso lleva al lector o lectora a hacer finalmente el recorrido. Es una maravilla, para mí. ¿Cuánto tiene eso de espontáneo? ¿Cuánto está de pensado? Incluso más, cuando vos arrancás a escribir, ya más o menos te haces una idea o a medida que vas escribiendo decís, ah, acá podría, esto por ahí acá podría, e incluso lo empezás a modificar. sí, no, tiene mucho ensayo y error, o sea, nunca como una idea muy clara de cómo va a ser el capítulo, es más bien intuición, reescritura, insistencia, o sea, mucha lectura, obviamente que este libro está como muy atravesado por lecturas de estos años que va de Apego Feroces de Vida Górnica hasta Carrera, o sea, una cantidad de literatura, de padres, de madres, de los corresponsales de guerra. Yo, digamos, también quedé muy fascinado con esa gente que deliberadamente quiere exponerse y poner en riesgo su vida como algo eh, casi necesario. Entonces, también todas esas lecturas hacen que uno escriba, reescriba, toma referencias. Entonces, por eso también en mi caso, y esto no es una jactancia, al contrario, me encantaría escribir más rápido, los libros me llevan tanto tiempo. Aclaro algo, ¿no? También, el libro aborda episodios arduos, duros, tristes, pero al mismo tiempo vos tenés un talento para mechar, digamos, momentos duros y humor. Y la verdad que lo celebro porque eso se ve. De hecho, recién vos ibas a decir, me pareció, ibas a decir el apodo con el cual hablaban de tu mamá en vez de decir la palabra mamá en un momento recién. ¿Puede ser? Sí, Porque incluso vos contás en el libro que vos no le decías mamá, sino que le sí, usabas. sí, sí, enana era uno, enana era Y uno que de... además jodían con el tema de la peluca de tu vieja. Claro, o sea, La- sí, hay algo, obviamente, que en esos años no, horrendos del cáncer, mi mamá había también algo así como celebratorio de la posibilidad de insistir. Ella quería salvarse, no, entiendo que por sus hijos, para tener, mi mamá era psicóloga, para tener más pacientes, para recuperarse, había algo de todo eso y una cosa también celebratoria y festiva a pesar de lo que quizá ella veía y quizá el resto no veíamos que se iba a morir. Voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? De tu capacidad de ir abordando las partes arduas e inmediatamente después una genialidad para mí que te lleva como lector a aire fresco y continuar. Página 172. Vos en un momento decís, fue la primera vez hasta entonces que sentí una desesperación que podía apagarse solamente con la muerte. Vi también con una nueva luz el dilema de mi papá el día que decidió tirarse desde un edificio al vacío. Y estaba, por azar, en un piso 16, 15 años más tarde. Yo cuando leí esto dije, uy, Martín. Ahora, dos párrafos después, vos estás hablando con este inglés y como que él te dice, oye, sí, esta pena de amor, pero bueno.
y que te dice, bueno, vos qué tendrías que en realidad, y vos decís, ¿qué tengo? ¿Que casarme con una contadora? Y él te dice, si querés evitar melodramas, sí. Entonces me pareció genial esa dinámica de decir, ser capaz de reírte de vos mismo. Sí, sí. Y John es un gran interlocutor o ha sido como un maestro en ese arte, porque en estos años, que también es los años de su declinación, o sea, cuando yo conocí a John, era como una estrella de la BBC, hacía iba al corresponsal de guerra y después de ser secuestrado por los talibanes, su vida colapsó. Y aún así hay una cosa muy, muy vital, una pulsión de vida que tiene que ver con la pulsión de vida de mi madre, de John, que aún así es burlarse bastante de supuestas desgracias, ¿no? Digo supuestas desgracias porque obviamente eso que escribí jamás fue una opción, pero un poco de desdramatizar cada una de las situaciones. Y John, digamos, fue un maestro también en eso, y burlarse mucho del mismo. Creo que también aprendí mucho de eso con John. Pero que es interesante porque además vos, así como viviste con él, episodio como de un tiroteo, que los dos agachando la cabeza porque volaban las balas, desde eso hasta estar en un restaurante carísimo de Londres y que aparece un ratón y vos terminás a los gritos en el restaurante por el ataque asesino de un Sí, ratón. sí, sí. John ha sido como un gran generador de situaciones absurdas, con eso que para mí es más difícil de entender, es que por qué alguien que escribe, en su caso que hace documentales, quiere arriesgar su vida, ¿no? Esa decisión de ir él a unas montañas, o sea, el sentido de su vida profesional era poder entrevistar a Bin Laden alguna vez, como sabemos que es muy difícil. Entonces, Imagínate. ir a un lugar fue a exponerse a un secuestro en el que lo pudieron haber matado, pero aún así, en todas esas situaciones con sus secuestradores, había una idea de él de encontrar la mejor manera también de reírse de él. De hecho, el libro tentativo de él se llama Hotel Talibán, ¿no? Como, bueno, esto es un secuestro, pero lo voy a llamar Hotel para intentar desdramatizar. Entonces hay todo eso para mí que es una gran curiosidad y una gran pregunta que es la pregunta así para mí tan conmovedora que hace él, que es cómo le explico a mis hijos que yo arriesgué mi vida. O sea, ¿cómo le Y que explico? me quedé acá. Y que me quedé acá, porque un soldado se entiende porque está obligado. En el caso de él, ¿cómo le explica a sus hijos de 3 y 5 años que se expuso a que lo mataran y que quedara sobre sus hijos una sombra insoportable, que es un padre decapitado? O sea, todas las opciones, que no era una cosa paranoica de John. Hubo casos previos donde los mataron. En el caso de él no lo mataron porque el Canal 4 de Londres pagó un rescate, algo que es ilegal por las leyes antiterroristas. Entonces tuvo una serie de circunstancias que de hecho para él también generaron que su carrera desbarrancara. Y a mí me gusta contar la declinación de un hombre y la dignidad en esa declinación. Hay gente que tiende no sé, a victimizarse o decir mi carrera terminó, y hay algo de él que es mucho más, si se quiere, más interesante. No ver eso como una especie de final de carrera, sino de buscar encontrar un sentido. Y él le vuelve a encontrar un sentido siempre. Entonces ahí vos mencionás, ¿no? Que vos también abordás su recorrido, el de este inglés, que al mismo tiempo vamos a aclarar algo, no es que le estás quemando la vida, sino que vos hablaste con él y le sinceraste, decir, mira, yo quiero abordar esto, 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 incluso estas facetas incómodas, no me voy a decir cuáles para no spoilear, esto y esto. ¿Puedo? Y él te dice, sí. O Sí, sea, no es que esto lo hiciste a las espaldas y rompiste la amistad. Es muy, te diría, Carrer, y lo mencionaste antes, que Carrer tiene varios libros en los cuales él escribe sobre sí mismo, pero también escribe sobre de otros, pidiendo autorización a los sí. otros, salvo a la ex mujer que la prendió fuego. Bueno, Sí, sí, no, obviamente soy un gran admirador y lector de Carrer. Y obviamente el adversario de vidas ajenas, Limón, vamos a hablar de muchos de yoga esos es libros, tremendo. yoga, etcétera. Son libros muy conmocionantes, o sea, de los escritores que cada vez que sale un libro necesito leerlo, y obviamente que fue una de las tantas, si se quiere, inspiraciones. Y con John, obviamente, que todo está sobre la mesa, no es
porque también hay algo de la intimidad, ¿no? Digamos, Eh, estos libros que, a ver, yo entiendo que los libros intimistas, está bien hablar de la propia intimidad, pero la intimidad de los otros creo que es ser cuidadoso. Y bueno, y la intimidad de John está preservada en el sentido de un pacto implícito de amistad, que son 25 años. Y también hay una cosa que Maga Echevarne, que fue la editora del libro, cuando leyó dijo, este es un libro sobre la amistad, que fue algo que yo no lo había pensado también. y que al mismo tiempo para mí fue muy iluminador. El libro tiene que ver con esa amistad que ha sobrevivido, un documental que ni siquiera es muy bueno, no diría, no recomendaría ese documental que, el que trabajó en 9 meses, pero que nuestra amistad sobrevivió, el documental, los avatares Pará, de pará, 25 años. te lo amplío un poco más. Y no solamente la amistad con él. Vos en varios momentos Ujú, duros te apoyaste en todo un entramado de amigos y ujú, amigas ujú. que te cobijaron, te abrazaron, se fueron con vos a tomar un café. O sea, Sí. ahora que vuelvo a decir también, ahora yo vuelvo, yo te Ujú, estaba diciendo que este era un díptico, el de tu papá y el de tu mamá, pero también es cierto esto de la... ujú. Sí, de hecho el libro está dedicado a mis amigos más cercanos, que es parte de un agradecimiento enorme por, nada, por esa amistad de tantos años. ¿Sos muy llorón? Sí, un montón. Si te digo los temas, los, la muerte del Palomo Luzuriaga hasta... ¡Nah! eso o sea, es un abanico muy amplio de los temas. O sea, no Lloraste por solamente... el No, palo. digo para decirte algo que se me vino a la mente. Sí, No quiero... hasta Sí, los temas durísimos, posta. sí, 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 soy muy llorón. O sea, y no lo digo jactanciosamente, no es que A ni ver, es para que te una quede claro. invitación al Yo soy llanto. llorón, ¿eh? No, Yo también. sí. En mi familia tenemos una frase que es me meché. Cuando decís me meché es porque me emocioné, me quebré, me la acabo de llorar. Me meché. Sí, sí, sí. Y de hecho mi hijo más grande, que digamos, sabe, que se llama Cami, que sabe mucho de esto, me conoce bien, me dice, momento sentimental, cada vez que me ve llorando por algo que supuestamente no es importante, me pregunta irónicamente, ¿momento sentimental? Y yo le tengo que decir, sí, momento sentimental. Bueno, de hecho, en esa línea hay una frase que me parece también buenísima, que es que vos estás hablando con John y están como medio riéndose y vos le decís algo así como, vos casi lloraste 4 veces. Yo fui el valiente porque lloré de verdad. Es buenísimo. Sí, sí, hay algo ahí de esos encuentros con él que eran que sí, me desbordaba la emoción y sobre todo esos amigos queridos que realmente estuvo tantas veces tan cerca de morirse y hay una cosa del cuidado y la protección recíproco. Y también cuando murió mi mamá, digamos, yo inmediatamente después volví a viajar con él a Honduras, Guatemala, mucho tiempo en México, pasé mucho tiempo en Tijuana, y entonces el duelo por la muerte de mi mamá fue con una persona que en ese momento era un desconocido. Entonces hay algo de eso nada, que uno puede conectar, que es el dolor y la posibilidad de compartir un duelo, que obviamente que dejaron una huella muy, muy grande en nosotros y en la amistad y en la posibilidad de compartir un duelo tan grande con un desconocido entonces. A mí me parece que muy valioso y no me quiero emocionar yo. Es cómo vos pudiste abrir un canal de comunicación con tu hijo, en el cual son capaces de llorar arriba de un avión los dos juntos varias veces. Ujú, Pero lo digo de la manera positiva, no como si fuera melodrama, ni como... Sí, sí, es parte del recorrido, es parte de la vida. ujú, Y que vos puedas sentarte y tu hijo al lado y los dos están llorando y me parece... ujú. Sí, hay algo ahí como n- eh, que la fragilidad no es mala. Esa manera de exponer la fragilidad en público, bueno, no es ni buena ni mala, es, y creo yo, nada peor que disimularla. Y el libro también tiene que ver con esa posibilidad de, no en el sentido que la escritura sana o cura aquellos dolores, aquellos santos. Yo no tengo esta idea de la Mm, escritura como sanadora o que te ayuda a elaborar demasiado, como que te ordena un desorden. O sea, todo esto era un desorden enorme y lo pude ordenar en la escritura y convivió con momentos, sí, también luminosos, de diversión. También hubo un momento de goce en escribirlo, no es que solamente sí, como sí. un padecimiento. Y no quedarme como en ese lugar del dolor universal, de las separaciones, porque
No, no, es que Bueno, por eso también yo te decía antes, viste, esta capacidad que has tenido de mostrar, sí, las partes arduas, pero también las zonas luminosas y reírte de vos mismo. Entonces, esa cosa que también como lector se agradece, es decir, vamos con vos en esta montaña rusa, ujú, nos vamos a spoilear, pero digamos, es una montaña rusa que no te digo se disfrute, pero que lo vale. ujú. O sea, tengo que tener cuidado para no spoilear, ese es el Eso. problema. Entonces, Bueno, o sea, te agradezco mucho por lo que decís sí, no sé si uno escribe para algo, pero supongo que esa es una de las razones para que, nada, que no sea digamos, el regodeo de alguien en su propia vida, sino, digamos, que eso que se cuenta sea, no sé si universal suena un poco pretencioso, pero algo parecido a lo sí. universal. Podés con IA. Podés con KPMG. Vos decías antes, ¿no? Y ahora sí entramos en el tema de las cartas de tu papá, que es un eje que es una ruptura de pareja, el eje de vos con el inglés, y el tercero, este eje, tus padres, tu mamá en particular, pero que incluye eso, que es un punto decisivo, que es, ahora sí contalo, que en una mudanza vos te encontrás con, Sí, era una caja, no, un sobre papel madera que decía cartas mamá, papá. Eh, mi mamá tenía muy mala letra. Yo también, por eso también ahí me sentí muy próximo a mi mamá, que en su momento no las había podido entender por la letra. Entonces, en la mudanza me empeciné en entender, que es un ejercicio, no sé si alguna vez te pasó de tener como trabajar con mala letra, es también pura insistencia, es leer hasta que y el podés encontrar el sentido y el... sentido, las palabras, los giros, y de repente que fue ese libro que no tenía final, frente a esa conmoción de las cartas de mi mamá a mi papá a los 26 años, la edad que yo tenía cuando empecé el viaje con John, me dieron un final, que es como una especie de descubrimiento de una mamá, que en ese momento no era mamá, porque tuvo años más tarde, de esa mujer totalmente enamorada y consagrada a ese proyecto familiar. Y también encontré a mi papá desprolijo, descuidado, que no le contestaba todas las cartas cuando estaba en la cárcel. Sí. Entonces ahí me sentí también me sentí un poco representado. Y apareció algo desconocido de mi mamá. O sea, y, y en este libro no es que quise, de hecho no entrevisté a nadie. En el caso del libro de mi papá sí hice una Sí. suerte de pesquisa. Acá lo que de la historia de mamá, su hermana Piti, que es una tía que yo quise muchísimo, descubrió en un viaje que nosotros del lado materno somos también judíos. Entonces, salvo esa parte que es mérito de mi tía Piti, que falleció en pandemia, no quise hacer una pesquisa y me confié más en mis recuerdos. Pero el único material nuevo son esas cartas que son como una salida. O sea, a veces los libros no tienen final y esas cartas me dieron un final. Con el desafío que conlleva el meterse en la eventual intimidad de tus papás, porque vos no Sí. sabías el contenido, y si se ponían a poner por un recorrido que vos no quisieras ver, por ejemplo, el de ellos en la cama, decís, uy, Sí. y fue el tirarte a un piletazo sin saber si había agua ahí abajo o no. Sí, sí, hay algo, o sea, obviamente que la incomodidad entiendo yo que es un motor de la escritura y estaba, ¿no? Esa situación un poco rara de si es que estoy con un vaso tratando de escuchar a mis padres o espiarlos, pero en general las cartas son más como del estadio del enamoramiento total Exacto, de mi madre, de sus ideas de exactamente. casarse, de dónde se iban a casar, de cómo conseguir que mi papá saliera para casarse en Chile, que conseguía trabajos de encuestadora. Entonces hay algo ahí de esa vida cotidiana de ella en el 69 que también fue como un descubrimiento, una revelación. ¿Me autorizás a leer un párrafo? Claro. Que va a ser el párrafo que te digo que a mí me mechó, que es cuando vos estás ya cerrando Ujú. la lectura de las cartas de tu papá, de tu mamá, y pones, en las cartas veo una forma del amor, el que puede parecerse a lo definitivo,
Algo que me ha quedado lejos por cierta inclinación a lo fugaz, lo demencial y los atajos, con unas pocas excepciones. Mientras terminaba de escribir sobre algunas historias transitorias inicialadas con mayúsculas, las cartas aparecieron para contarme cómo allá, tan lejos, en 1969, 6 años antes de mi nacimiento, mis padres tomaban envión con el deseo de conocer eso definitivo. El cliché funcionó en un sentido. Solo lo separó la muerte de papá. Mm. Estamos los dos, boludo. Me echamos los dos ahora. Bueno, elegiste la frase, la frase que siempre es, o sea, lo bueno de escribir es que no hay que hablar de lo que uno escribe. Entonces, cuando llegamos al punto de hablar de lo que escribe, es más difícil hablar sobre eso. Vamos a Y abrir la llorería acá. y sí, son esos párrafos que por ahí tardan toda una vida en Sí, poder escribirse, ¿no? Ahí no sí, tardan una vida. pero lo ser. Vamos a levantar. Eh, hay dos preguntas y con esto ya sé que vamos cerrando, Martín. El primero es, ¿hay algún libro, película u obra que te haya marcado? Por ahí para siempre es una exageración, pero que te haya marcado. Libro, película, uy, sí, muchísimo. O sea, es que sería como interminable de crimen y castigo. O sea, es como una lista. No tengo ¿cuál es tu libro favorito? Sería más difícil para mí. Lo mismo a nivel de películas. Soy un lector compulsivo de los géneros más variados. Eh, por haber hecho un doctorado en historia, o sea, leo mucha historia, me interesa mucho, estudié sociología, me interesa sociología y ahora leo eh, por ahí más literatura, pero todavía no he conseguido tener, eso creo que es muy valioso, es decir, cuál es el libro definitivo. No, mira, solo me salió decirte Crimen y Castigo, que ahora por ahí es una lectura muy importante de los 20 y no sé qué me pasaría con volver a leerlo ahora. Me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Que incluso hay libros de aquellos Mm, años que me parecieron espectaculares y no me animo a volverlos a leer sí. porque quizás ahora a los 51 me causaría una decepción y prefiero quedarme con aquel recuerdo de aquellos que me dejó. Sí, sí, yo leo bastante poco en parte por eso. No por el miedo a la decepción, sino porque hay tanto más para leer Bueno, que esa es por una obviedad de mi parte, pero sí creo que es una de las razones. y la última, Martín, es... ay, esta te Sí. la quiero ver, ¿eh? No voy a decir nada para no... ¿Con quién te gustaría tener una última charla? O una nueva charla. Con mi mamá. ¿Me estás jodiendo? Yo le ibas a decir tu papá. No, con mi mamá, sin duda. Sí. El libro se llama La llorería. Es una maravilla. Nos vemos la próxima. Gracias, Martín. Muchas gracias, Ju. Chao.